Recuerde que parte de los ejes temáticos que propone esta Feria Internacional tiene que ver con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y en este caso vamos a tener el privilegio, la oportunidad de conversar con nuestro primer invitado que tiene una relación muy directa con este tema y que sin lugar a dudas va a ser un gran aporte para todas aquellas personas que buscan no solo enlazarse con otro tipo de cultura a nivel literario, sino también conocer cuáles son esas experiencias que se llevan adelante en otros países con el objetivo de revalorizar, reivindicar a nuestras naciones originarias, a nuestras naciones indígenas. Quiero dar la bienvenida a Daniel. Buenas tardes, te agradezco por estar acá. Bienvenido. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de participar desse seu programa. Muchas gracias. Débora nos va a ayudar con la traducción. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Te agradezco mucho. Daniel, vamos a comenzar directamente hablando sobre la necesidad de definir o de establecer una diferencia entre literatura indígena y literatura militante. ¿Existe esa diferencia? ¿Se puede militar o no militar cuando hablamos de las lenguas originarias? Eu creio que é perfeitamente possível fazer as duas coisas. Eu venho de uma tradição em que as coisas elas acontecem de uma forma muito circular. Elas não são lineares. Então é possível a gente cantar, dançar, é possível nós fazermos muitas coisas ao mesmo tempo. Então escrever e militar é algo perfeitamente possível. Yo creo que es algo perfectamente posible, ya que vengo de una cultura donde todo funciona de manera circular. Entonces poder cantar, bailar y al mismo tiempo escribir es algo que es posible. Genial. Cuéntame de los Munduruku, cuéntame de dónde vienes y cuáles son las características de tu comunidad. Sim, eu sou parte de um povo tradicional, de um povo originário, que se chama Munduruku. O povo Munduruku ele está presente no estado do Pará. É um povo com mais ou menos 15 mil pessoas. Yo vengo de un pueblo llamado Munduruku, está ubicado en el estado del Pará y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. É um povo que tem um contato com a sociedade brasileira de aproximadamente 300 anos. Portanto, um povo que conhece bem a sociedade brasileira e tem procurado manter ainda assim as suas tradições. Es un pueblo que tiene contacto con la sociedad brasilera ya hace 300 años, entonces la conoce bien y sin embargo intenta mantener sus propias. ¿Y cuáles son las costumbres o, digamos, las que menos uno imagina que desde el ámbito urbano todavía pueden mantener estas poblaciones que siguen viviendo de la manera en que han vivido sus antecesores? ¿Cuáles son aquellas costumbres fundamentalmente de vida, pero también relacionadas con el tema cultural? Porque en las organizaciones originarias no se separa lo cultural de la vida misma, ¿no? Perfeito. A nossa tradição, ela passa pelo conhecimento da natureza. Nós temos toda uma leitura de mundo que se choca frontalmente com esse pensamento ocidental e passa, inclusive, por uma leitura de tempo. O nosso tempo não é o tempo ocidental, é um tempo da natureza, que é um tempo mais cíclico. Portanto, todas as nossas ações, elas são desenvolvidas a partir dessa leitura circular do tempo, o que nos permite, de uma certa forma, criar os nossos costumes, a nossa cultura, tendo como eixo principal uma reverência à nossa grande mãe, que é a natureza. La cultura se basa principalmente en lo que es la naturaleza, entonces esto provoca un choque importante con respecto a la cultura occidental y especialmente con el tiempo, que también es diferente, la manera de ver el tiempo que es diferente a la cultura occidental, ya que ellos toman en cuenta más a la naturaleza para poder ver el tiempo. Esto hace que sea de una manera más de ciclo. Entonces, el mayor respeto que ellos tienen y a lo que más le toman importancia es la naturaleza. Em tempo antigo, o nosso povo era um povo nômade e nós tínhamos uma mudança constante de lugar. Por isso, as nossas casas eram casas que eram queimadas depois de 5 anos de uso, para nos lembrar que nós não somos daquele lugar. Estamos apenas de passagem nele.
Antiguamente el pueblo era un pueblo nómada, entonces ellos estaban siempre en constante movimiento. Entonces al momento que les tocaba cambiar de lugar, cada 5 años ellos quemaban las casas donde vivían como un recordatorio de que ellos no eran de ese lugar, de que no pertenecían a ese lugar. ¿Y cómo trabajar todas esas costumbres, Daniel? ¿Cómo seguir inculcándoselas a los más pequeños que nacen en medio de esta dicotomía, en este límite entre las costumbres occidentales y las costumbres del pueblo? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu escrevo meus livros pensando em recolocar, fazer uma colocação dos indígenas dentro do contexto do Brasil. Yo escribo mis libros intentando lograr poner al indígena dentro de la historia de Brasil. A história do Brasil sempre colocou os povos indígenas como um povo único e desprezou a diversidade. La historia de Brasil siempre mostró a los indígenas como un solo pueblo, despreciando así la diversidad que existe. Existem no Brasil hoje 305 povos indígenas. Existen en Brasil actualmente 305 pueblos indígenas. 305 pueblos. 305 e são faladas 274 línguas. Y son habladas 274 lenguas. Wow. Naturalmente, quando nós vamos escrever, nós Claro. temos que pensar nessa diversidade toda. Le hablaba de los niños porque la literatura fundamentalmente que usted realiza tiene que ver con el ámbito infantil, fundamentalmente. Entonces, desde la experiencia en su comunidad, formando parte de los Munduruku, escribiendo y al mismo tiempo organizándolo dentro de la Brasil actual, dentro de la Brasil contemporánea. Menudo trabajo tiene. Por isso que é uma literatura militante nesse sentido, porque também, além de divertir, além de trazer elementos ficcionais, além de trazer a fantasia, a gente tem que trazer informação. Es por eso que es una literatura justamente militante, porque aparte de entretener, aparte de la ficción y todo más, lo que se busca es traer información sobre esto. E para informar, a gente precisa usar um pouco a literatura para evitar esse choque entre conhecimentos tão diferentes e que por muitas vezes foram conhecimentos violentos que se chocaram profundamente. Entonces se usa la literatura para poder evitar el choque de conocimientos que en algunos casos es incluso un choque violento. Talvez por isso eu tenha optado sempre em recontar histórias tradicionais, histórias de origem, histórias que tenham como personagens principais animais, porque isso atrai a criança para essa narrativa, ao mesmo tempo que eu estou informando sobre os lugares da onde essas histórias acontecem. Por eso siempre ha optado por crear sus historias, por ejemplo, con animales, porque así puede atraer a los niños que se sumergen en la narrativa y al mismo tiempo aprenden de los lugares donde se desarrollan las historias. ¿Y cómo te enfrentas a Bolivia tomando en cuenta que Bolivia no tiene tantos pueblos ni tantos idiomas como Brasil? Tenemos 36 naciones, algunas están casi ya en peligro de desaparecer, pero hay un trabajo muy fuerte en el ámbito de la recuperación en idiomas originarios. Hay 4 que están siendo como que más retomados en los últimos tiempos. ¿Cómo crees que va a ser tu aporte, tu enlace directo con la sociedad boliviana tomando en cuenta ello? Infelizmente, na verdade, o Brasil também sofre grande problema com relação aos perigos de que línguas indígenas desapareçam. Dessas 274 línguas conhecidas hoje, cerca de 60 delas estão correndo perigo eminente de desaparecer. Lamentablemente Brasil sufre el mismo problema, el mismo riesgo de que lenguas indígenas desaparezcan. De las 274 lenguas conocidas hasta el momento, 64 están en peligro de extinguirse totalmente. Son muchísimas. Me imagino que es un trabajo no solo de la comunidad para poder, digamos, solventarse y mantenerse, sino también un interés de Estado de forma general para poder possibilitar, coadyuvar a que se sigan preservando las lenguas. Isso, exatamente. Daí é muito importante a atuação do Estado brasileiro, ou dos estados em geral, para que as línguas indígenas elas sejam preservadas. Preservar a língua é preservar a cultura. E preservar a cultura
acreditar que os indígenas fazem parte da cultura brasileira como um todo, da história do Brasil, né, e colocar o indígena não apenas como uma artesania. Uma artesania, exatamente, o rodapé na história, mas que seja, sobretudo, um personagem que tenha voz e que tenha vez. Entonces es muy importante el papel del Estado, del gobierno, al momento de preservar el idioma, ya que al preservar el idioma preservas la cultura también y así logras que los indígenas sean vistos como parte de la cultura, de la historia del Brasil y no solamente como un punto separado de lo que es Brasil actualmente. Nesse sentido, eu queria dizer assim que ao vir aqui à Bolívia, né, e participar aqui da Feira de La Paz, eu me sinto pisando num território sagrado, porque é um território ancestral. E se é um território ancestral, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós, né? E todos nós precisamos valorizar isso. Entonces, al tener la oportunidad de venir a la Feria del Libro en La Paz, conocer Bolivia por primera vez, siente que está pisando un territorio sagrado, porque se relaciona de manera ancestral con él. Entonces, de esa manera se relaciona de igual manera con todos. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco muchísimo, de verdad, a ti también, Débora, por haber venido. Que no sea la última vez, siempre les despido, por favor, que repitan un repete en la visita y que te vaya muy bien durante estos próximos días. Muchas gracias. Okay, de verdad. Gracias, Débora. Te agradezco. Me voy con la frase que nos dejaba Daniel. Preservar la lengua es preservar nuestra cultura y sin duda alguna es fundamental no solo para los pueblos originarios sino para todos, porque esa conjunción, esa convivencia de diferentes lenguas al mismo tiempo es lo que nos hace finalmente una nación, una sociedad con historia y con futuro. Hacemos una pausa y a la vuelta con más, no se nos vaya.